En este video hablaremos de algo que no se discute mucho en los círculos de los K-dramas, las voces. He visto dramas coreanos durante años y he notado algo: algunos de nuestros actores favoritos tienen voces que son prácticamente personajes en sí mismos, seductoras, varoniles, profundas y completamente inolvidables. Si quieres saber si tu actor preferido está en esta lista, quédate hasta el final del video y entérate de todo. Bienvenidos a Arpod. Si te gusta mi contenido, me ayudarías mucho si te suscribes al canal, compartes el video y me regalas un gran like. Desde ya, muchas gracias por tu apoyo. Hoy nos sumergiremos en esta lista con los 20 actores coreanos cuyas voces profundas son realmente adictivas. En los comentarios dime cuál de estas voces es tu favorita o cuál te sorprendió ver en esta lista. Recuerda, tu opinión es muy importante. Ahora sí, empecemos. Número 20, Jang Dong-yeon. 그거는 어떤 의도가 있어서는 절대 아니고 Dicen que hay voces que no solo se escuchan, se sienten, y la de Jang Dong-yeon es justo así. A sus 33 años, este actor tiene una voz profunda, cálida y con ese toque grave que te envuelve como una manta en una noche fría. No importa si interpreta a un héroe valiente, a un joven enamorado, cada palabra que pronuncia parece tener peso, alma y un susurro de sinceridad. Sus fans confiesan que podrían escucharlo leer hasta una receta de cocina y aún así sonreír como si fuera una declaración de amor. Es esa voz que logra que una escena simple se convierta en un momento inolvidable, que te hace pausar el episodio, retroceder y volver a escucharlo solo para sentir otra vez ese eco en el corazón. Su timbre transmite calma, pero también pasión, y esa dualidad es adictiva. En entrevistas, su tono cercano y genuino conquista incluso a quienes lo escuchan por primera vez. No es solo un rasgo más de su talento actoral, es una marca personal imposible de olvidar, y si lo has escuchado una vez, ya sabes que no hay vuelta atrás. Te enamoras para siempre. Número 19, Wi Ha-yeon. 없어요. 그러니까 인주 씨는 효린 엄마 일을 해야 돼요. Con 34 años, tiene esa voz que viaja directo al corazón y se quedará ahí resonando. Los fans la describen como un abrazo sonoro, cálido, firme y absolutamente adictivo. En el juego del calamar, cada palabra que pronunciaba tenía un peso especial, una mezcla de misterio y determinación que hacía imposible apartar la mirada. En el drama Las Hermanas, su tono se volvía más suave pero igual de intenso, como si cada frase llevara un secreto escondido. Y en el drama El malo y el loco, su voz adquiría un matiz rebelde, casi juguetón, que dejaba claro que podía ser encantador y peligroso al mismo tiempo. Es esa versatilidad la que fascina. Puede pasar de un susurro que irrita el corazón a una voz que impone respeto sin perder su esencia. Los fans aman cómo su timbre grave contrasta con su sonrisa dulce, creando un equilibrio irresistible. Y es que Wi Ha-yeon no solamente actúa, cuenta historias con la voz y cada vez que habla es como si el mundo se detuviera para escucharlo. Número 18, Gon-jo. 내가 아버지랑 풀지 못한 얘기 한유주 너한테 한 거는 Con 46 años ya cumplidos, su voz es grave, aterciopelada y con una calidez que derrite el alma y tiene el poder de envolver cada palabra en pura emoción. Los fans no solo lo aman por su talento y carisma, sino porque cuando habla parece que el tiempo se detiene. En Goblin, su tono profundo y pausado hacía que cada diálogo sonara como poesía, cargado de melancolía y ternura. En la popular película Tren a Busan, esa misma voz transmitía desesperación y amor de padre con una intensidad que calaba hasta los huesos. Incluso en entrevistas, su risa grave y contagiosa es un regalo para los oídos. Su voz no grita para llamar la atención, simplemente te atrapa, te abraza y te hace sentir en casa. Para muchos, escuchar a Gon-jo es como recibir un susurro que reconforta, como si te hablara directamente al corazón. Y tal vez por eso, cada vez que lo oímos, no solo recordamos al actor, recordamos cómo nos hizo sentir. Número 17, Lee Jae-wook. 가족도 집도 없이 떠돌며 살다 보면 하찮게 생길 수 있는 상처지. Con solo 27 años, ha conquistado corazones alrededor del mundo y algo muy interesante en él es su voz que suena como si perteneciera a alguien que ha vivido mucho más de lo que su edad sugiere. Cuando se estrenó Alquimia de Almas, los fanáticos no solamente hablaban de su química con sus coprotagonistas en pantalla,
Estaban obsesionados por cómo su voz transmitía ese peso inesperado. Hay una escena en la que explica la teoría de la magia de alguna manera que hace que los conceptos místicos antiguos suenen como cuentos para dormir que realmente querrías escuchar. Lo que atrae a los fans de su voz es cómo cambia dependiendo del estado de ánimo del personaje. En los momentos más livianos hay casi una cualidad musical en su manera de hablar, pero cuando Jang Hyuk se pone serio es cuando se escucha la verdadera profundidad. Las imágenes detrás de escena lo muestran bromeando con el elenco, incluso su risa tiene un rico matiz. Mencionó en una entrevista que solía pensar que su voz era demasiado profunda para los papeles románticos. Está claro que los directores de casting no estaban de acuerdo y gracias a Dios por ello. Número 16. Byung Gu-seok. 이렇게 살아준 것만으로도 다행이라고 고맙다고 할 거예요. La voz de Byung Gu-seok a sus 33 años es como una caricia suave que sin darte cuenta se queda rodando en tu corazón. Grave, cálida y con un matiz aterciopelado, tiene ese timbre que transmite ternura, confianza y una pizca de melancolía que enamora a los fans. En Corredora Encantadora, cuando interpretaba a Ryu Sun-jae, cada vez que hablaba parecía que sus palabras salían envueltas en un abrazo invisible, haciendo que incluso las frases más simples sonaran profundas y llenas de significado, y más aún cuando canta. Su tono melancólico hace que el corazón se detenga un segundo. En Recuerdos de Juventud, su voz ganaba fuerte seguridad, ideal para un personaje que lucha por sus sueños y expresa determinación sin perder dulzura. Esa versatilidad hace que pueda pasar de susurros que derriten a confesiones intensas que te ponen la piel de gallina. Los fanáticos aman cómo logra con un simple te extraño o un estoy aquí para ti transmitir emociones que otros solo consiguen con largas declaraciones. Número 15. Go Kyun-pyo. 약관은 고객의 요청 시 개인정보는 묻지 않는 걸로 되어 있던데. La voz de Go Kyun-pyo tiene ese toque grave y relajado que hace que cualquier diálogo suene más interesante de lo que ya es. A sus 35 años, mantiene una voz profunda, con un ritmo pausado y seguro, que transmite madurez y calidez al mismo tiempo. En Máquina de Escribir Chicago, por ejemplo, sus palabras tenían un peso emocional que encajaba perfecto con el aire nostálgico de la historia, logrando que cada escena pareciera más íntima y personal. En Vidas Privadas, su tono adquiría un matiz más astuto y seductor, ideal para un personaje lleno de misterio. Los fans aman que su voz no solo sea atractiva, sino que tenga una naturalidad que te hace sentir que te está hablando directamente a ti. Incluso en momentos cómicos como en Ripley 1988, lograba que sus bromas sonaran cercanas y auténticas, como si fueran de un amigo de toda la vida. Esa capacidad de adaptarse sin perder su esencia vocal lo hace único. Número 14. Ro Won. 사람한테 자기 얘기를 하는 게 아니라 자기 얘기를 해야 친해지는 거예요. Dicen que la primera vez que escuchas la voz de Ro Won no lo olvidas jamás, y yo creo que eso es totalmente cierto. Grave, suave y llena de calidez, a sus 29 años su voz tiene ese extraño poder de quedarse contigo incluso después de que el episodio termina. Hay fans que cuentan que al verlo en entrevistas no podían concentrarse en lo que decía porque estaban hipnotizados por su tono profundo y aterciopelado. En El afecto del rey, esa voz adquirió un aire elegante y noble, perfecta para un romance histórico, mientras que en Eres extraordinaria se transformaba en pura dulzura, llenando cada palabra de ternura hacia Dan-oh. En ella, nunca lo sabría, sonaba con un abrazo verbal, segura, protectora y con una calma que derrite. Incluso en programas de variedades, su voz resalta porque no necesita subir el volumen para captar la atención, simplemente habla y todos escuchan. Es esa mezcla entre seguridad y calidez lo que hace que los fans los recuerden tanto, y aunque sus ojos transmiten mucho, su voz es la verdadera llave que abre la puerta al enamoramiento. Número 13. Jang Ki-young. 소생 겁이 많아 홍 낭자들께서 제 간을 노리실까 두렵습니다. Con Jang Ki-young pasa algo curioso. Puedes verlo en pantalla y pensar qué hombre más guapo, pero en cuanto abre la boca, ya no hay vuelta atrás. Su voz profunda y ligeramente rasposa tiene un magnetismo que no se aprende, simplemente se nace con él.
En Mi compañero de cuarto es un gumijo, Jang Ki-yong, de 33 años, no solo conquistó con su porte elegante y su química en pantalla, sino con esa voz profunda y aterciopelada que parecía acariciar cada palabra, interpretando a un gumijo milenario. Su voz grave transmitía sabiduría, calma y misterio, logrando que cada escena tuviera un peso especial. En las partes románticas, su voz se valía cálida y envolvente, perfecta para esos momentos donde te hacía suspirar sin remedio, y no es casualidad que los fans estén tan fascinados. En entrevistas, sus compañeros han contado que a veces cuando Jang saluda en el set, todos bromean diciendo que parecía estar grabando un anuncio de radio por lo profundo de su timbre. Incluso en un programa de variedades, él mismo admitió que a menudo le piden repetir frases solo para escucharlo otra vez, lo que provocó risas y más un suspiro al público. Si te está gustando el video, te invito a suscribirte al canal, regalarme un gran like y si quieres apoyarme aún más, recuerda que en la parte de abajo tienes el botón de super gracias con el cual estarías ayudando a que este pequeño espacio siga adelante. Ahora sí, sigamos con el video. Número 12. Lee Byung-hun. 어느 쪽으로 가시 쪽으로 걸을까 하여 사방엔 낭인이고 La voz de este actor es de esas que no solo escuchas, sino que se sienten en el pecho, grave, firme y con un magnetismo natural. Es imposible no reconocerla. En Mr. Sunshine, por ejemplo, cada vez que su personaje, Eugene Choi, hablaba, esa voz transmitía autoridad, dolor y amor a partes iguales, logrando que hasta las frases más sencillas se quedaran resonando en tu cabeza. Los fans aman cómo puede pasar de un tono serio e intimidante a uno suave y melancólico en cuestión de segundos, creando una montaña rusa emocional solo con su timbre. En entrevistas, él mismo contaba entre risas que muchas veces la gente le pide que repita saludos y frases icónicas de sus dramas, solo para escucharlo otra vez. En un programa de variedades, incluso un compañero actor bromeó diciendo que su voz era demasiado peligrosa porque podía hacer que cualquiera se enamorara. Los fans comentan que aunque cierre los ojos, su voz es tan distinta que pueden imaginarlo perfectamente. Esa capacidad de hipnotizar con las palabras, de envolver una escena en pura presencia vocal, es uno de los tantos motivos por los que sigue siendo a sus 55 años una leyenda viva del K-drama, y sinceramente, ¿cómo no caer rendida ante una voz así? Número 11. Kim Woo-bin. 지가 안 나오게 했냐? 비행기 시간 바꿨다고 지 엄마한테 입 누른 게 누군데? La voz de Kim Woo-bin, de 36 años, es pura adicción para los oídos, profunda, terciopelada y con ese toque pausado que hace que cada palabra suya se sienta como un susurro directo al corazón. En Incontrolablemente Enamorados, su personaje de Shin Jo-young no solo conquistó con su mirada intensa, sino que cada diálogo pronunciado con esa voz grave y cargada de emoción hacía que los fans se derritieran frente a la pantalla. En entrevistas, Kim Woo-bin ha confesado que no es totalmente consciente del impacto de su voz, pero sus compañeros siempre lo recuerdan que es una de sus armas más letales. En un programa, Park Seo-joon bromeó que cuando Won-bin habla, todos se quedan en silencio solo para escucharlo. Los fans recuerdan anécdotas en los fan meetings, donde él tímidamente saluda con un simple hola, ¿cómo están? Y la multitud explota de emoción. Esa combinación de calidez y seguridad que transmite el hablar es algo que no se aprende, él simplemente lo tiene. Número 10. Jang Hyuk. 우리 세라가 아주 당당하고 잘 나가는 순간 옆에 있어주는 사람보다는 La voz de Jang Hyuk a sus 48 años es simplemente inconfundible, profunda, grave y con ese matiz rasposo que hace que cualquier línea de diálogo cobre vida. Es una voz que transmite autoridad y emoción al mismo tiempo, capaz de ponerte la piel de gallina con solo unas pocas palabras. En el drama Boys, por ejemplo, su tono intenso y decidido encajaba perfectamente con la tensión de cada escena, haciéndote sentir que estabas en medio de la acción. En Destinado a Amarte, mostró un lado más cálido y divertido, pero sin perder ese toque varonil que tanto encanta a sus fans. Hay algo magnético en cómo modula su voz, llevándote de la risa a la emoción en segundos. En dramas históricos, su voz adquiere un aire majestuoso que lo hace parecer un verdadero príncipe de épocas pasadas. Los fans adoran que incluso en los momentos más sencillos, Jang Hyuk logra transmitir intensidad y sinceridad. Número 9. Shin Sun-rock. 억류돼 있는 선장과 항해사 등 23명 전원을 이달 말까지 석방시키겠다는
Hablar de la voz de Shin Sun-rock es hablar de un alma secreta que conquista a fans en todo el mundo. No es solamente grave, es magnética, como si cada palabra estuviera cargada de un misterio irresistible. En La Última Emperatriz no necesitaba gritar para imponer respeto, bastaba con esa entonación profunda que te helaba la sangre y al mismo tiempo te hacía imposible apartar la mirada. Incluso en una entrevista, Yang Nara confesó que a veces tenían que repetir tomas porque ella se distraía con la forma en que él pronunciaba ciertas frases clave. Muchos fans cuentan que lo primero que recuerdan sus dramas no es una escena en particular, sino el eco de su voz resonando en su mente. Es capaz de pasar de la arrogancia al dolor con solo cambiar de tono. En los musicales en los que ha participado como Montecristo y Mata Hari, su voz cantada tenía una fuerza que estremecía. Tiene una dicción impecable, como si cada sílaba estuviera coreografiada. A sus 42 años, su voz grave y resonante es como un eco que se queda en la mente mucho después de terminar el episodio. Número 8. Kim Mi-jae. 대체 어떤 놈인데 치사하게 캐비어를 지 혼자 처먹는데? Tiene 29 años y para alguien de su edad, su voz tiene una autoridad sorprendente. En Dalí y El Príncipe Arrogante lo demostró al interpretar a un director ejecutivo. Su voz tenía una confianza natural que te hacía olvidar que aún está en sus 20s. Hay algo en su forma de cantar que se siente al mismo tiempo juvenil y maduro, lo que probablemente proviene de su experiencia como rapero antes de centrarse en la actuación. La formación musical realmente se le nota en cómo maneja el diálogo. Hay un ritmo y una fluidez en su discurso que la mayoría de los actores no tienen de forma natural. Los fanáticos han mencionado que su voz tiene esta calidad que los ayuda a relajarse y honestamente eso tiene sentido. Durante los eventos de prensa del Doctor Romántico, actores de alto rango elogiaron su profesionalismo y parte de eso se refleja en la seriedad con la que toma su preparación vocal. Ha mencionado en entrevistas que practica la lectura de guiones en voz alta para encontrar el tono adecuado de cada escena, lo que demuestra una verdadera dedicación a su oficio. Su voz se siente confiable de una manera que es perfecta para los personajes cálidos y afectuosos que a menudo interpreta. Número 7. Lee Dong-wook. 나도 그래. 보고 싶은 사람 기다리는 중이야. Este año cumple 44 años y esa voz suave suya y mesurada lleva 2 décadas hipnotizando al público. En la historia del de 9 colas realmente destacó lo perfecta que es su voz para los papeles de fantasía. Hay algo sobrenatural en su forma de hablar que te hace creer en la magia, pero no se trata solo de eso. Su voz tiene esa cualidad que hace que las conversaciones ordinarias parezcan más íntimas. Lo que más le gusta a los fans es que nunca parece levantar la voz, ni siquiera en escenas intensas. Todo lo entrega con esa tranquilidad y confianza que resulta increíblemente atractiva. Hay una particularidad en su forma de hablar que es casi musical cuando está siendo juguetón o coqueto. Las imágenes detrás de escenas muestran constantemente a otros actores sonriendo mientras él está charlando entre tomas y se tiene la sensación de que su voz es naturalmente atractiva en cualquier contexto. Número 6. Gu Du-hwan. 니네 둘은 꼭 한 방에 같이 죽어라. 불쌍하게 한 놈만 냅두지 말고. Tiene 33 años y esa voz ligeramente grave, seductora y con una intensidad que te eriza la piel es puro magnetismo. En El Rey, el Eterno Monarca, su doble papel brilló no solo por su actuación, sino por cómo modulaba la voz para diferenciar a Yo Yeon, serio y leal, de Yo Eun-seo, divertido y despreocupado. Lo realmente impresionante es su control vocal durante las escenas de acción. Mira Sabuesos y observa cómo su voz nunca se vuelve estridente ni forzada, incluso durante secuencias físicas intensas. Eso requiere verdadera técnica. Los miembros del elenco han mencionado cómo su voz puede cambiar completamente la energía de una escena, y esto se puede ver en las imágenes detrás de escena, donde todos se quedan en silencio cuando él empieza a decir sus líneas. Hay una intensidad particular en la forma en que presenta el diálogo que hace que incluso las conversaciones más simples parezcan cargadas de significado. Los fanáticos mencionan constantemente su voz como uno de los aspectos más memorables de sus actuaciones, lo que dice mucho sobre su presencia en general. Número 5. Shin Seo-ho. 그 말도 많고 탈도 많았던 진부연이 이번엔 진짜로 나오는군. Con 30 años, su voz es más profunda que la de algunos actores del doble de su edad. Muchos fans dicen que podrían reconocerlo incluso con los ojos cerrados, porque su tono grave transmite una mezcla perfecta de fuerza y ternura.
En Alquimia de Almas, cada vez que su personaje hablaba, parecía que las palabras tenían más peso, como si su voz fuera capaz de detener el tiempo. En el drama D.P. El cazadesertores, ese registro serio y firme aportaba una intensidad que elevaba cada escena. En entrevistas, Shin Seul-ho ha confesado que no siempre fue consciente del impacto de su voz, hasta que un fan le pidió que grabara un mensaje de cumpleaños y la persona terminó llorando. Y es que esa voz no solo complementa su presencia física imponente, sino que crea una conexión única con el público. Por eso para sus fans, escuchar a Shin Seul-ho no es solo oírlo, es sentirlo. Número 4. Yeo Jin-go. 당 만월 사장님이시죠? 내 생일마다 그 꽃을 보낸. Tiene 27 años y su voz es de esas que te atrapan desde la primera palabra, profunda, cálida y con una madurez sorprendente para su edad. En Hotel de Luna, su tono grave y sereno le dio a Gon Chan-sung una elegancia irresistible, haciendo que incluso las escenas más simples quedaran grabadas en la memoria. En El payaso coronado, cuando interpretaba tanto al rey como al bufón, su voz cambiaba sutilmente para transmitir poder y vulnerabilidad, demostrando un control impresionante. Lo que enamora a los fans es esa capacidad de hacer que cada línea suene sincera y llena de sentimiento, como si hablara directamente al corazón. Incluso en entrevistas, su voz transmite calma y cercanía, lo que provoca que muchos clips de él hablando se vuelvan virales. Hay quienes confiesan que ponen sus escenas solo para escucharlo hablar, como una especie de terapia, y no es exageración, su registro vocal tiene una mezcla única de calidez y profundidad que hace que quieras seguir escuchándolo. Número 3. Un Tae-go. 한다는 거 저도 압니다. 뭐 그렇다고 녀석한테 바로 낙인 찍어버리면. A sus 41 años, nos regala una voz grave, pausada y con una textura que parece tallada en humo y acero. Su voz no solo se escucha, los fans lo adoran porque cada palabra que pronuncia parece tener peso, historia y un secreto por revelar. En Mi dulce mafioso, cuando dice "no soy el mismo de antes", su tono de voz mezcla vulnerabilidad con firmeza y es imposible no estremecerse. En Sálvame 2, su voz se vuelve casi un ritual, como si cada frase fuera parte de una plegaria oscura. Lo que encanta no es solo el sonido, sino lo que transmite, una mezcla de melancolía, misterio y ternura contenida. Su voz tiene el poder de convertir una escena cotidiana en algo inolvidable. Es como si hablara desde un rincón profundo del corazón. No grita, no exagera, pero su presencia sonora llena el espacio. Incluso fuera de la pantalla, en entrevistas o lecturas de guión, su timbre inconfundible deja huella. Número 2. Choi Jin-hyuk. 하루가 멀다 하고 요리사가 죽어나가는데 새로 들어온 요리사 하나. A sus 39 años, la voz de Choi Jin-hyuk es, sin exagerar, uno de los tesoros más adictivos del mundo de los K-dramas. Profunda, grave y con esa vibración que parece resonar directamente en el pecho, desde su interpretación en Los Herederos, como el hermano mayor, frío pero protector, hasta el carismático abogado en Orgullo y Prejuicio. Su voz ha sido un sello distintivo que atrapa a los fans. En Túnel, esa entonación firme y cargada de emoción convirtió cada diálogo en momentos intensos, como si te sumergiera de lleno en la escena. Lo que más encanta es cómo logra transmitir fuerza y ternura a la vez. Su voz puede sonar intimidante en un segundo y al siguiente envolverte en una calidez inesperada. Muchos fans recuerdan entrevistas donde al decir algo simplemente como "gracias por apoyarme", lograba arrancar suspiros colectivos en el público. Esa combinación de presencia física y voz potente hace que cada papel suyo tenga un peso extra. Con Choi Jin-hyuk no solo ves un drama, lo escuchas con el corazón. Número 1. Lee So-hyuk. 정말 몇 마디로 살아갈 힘을 얻을 거면서 왜 쉽게 죽음을 선택하는 것인지. Con 37 años, la voz de Lee So-hyuk es de esas que escuchas una vez y jamás la olvidas, profunda y con un magnetismo que envuelve cada palabra, desde su papel en Mañana, donde encarnaba a un ángel de la muerte, hasta su rol en Línea S. Su voz ha sido parte esencial de su atractivo, añadiendo intensidad a cada escena. Hay algo hipnótico en la forma en que pronuncia las líneas, como si cada palabra fuera un secreto que quiere contarte solo a ti. Los fans aman esa dualidad, por un lado la fuerza y seguridad que transmite, por otro una matiz suave y casi seductora que hace que sea imposible no derretirse. Su voz combina perfectamente con su imponente imagen,
creando este paquete completo que es perfecto para papeles de fantasía y sobrenaturales. Pero esto es lo que realmente lo distingue. Su voz tiene esta cualidad cautivadora que permanece contigo mucho después de que termina su escena. Hay algo en su ritmo y paso que es casi hipnótico. Es el tipo de voz que podría narrar la novela de fantasía más épica y hacer que cada palabra parezca significativa. En un mundo lleno de hermosas voces, él se encuentra completamente en el puesto número 1. Hasta aquí con el video. En los comentarios dime qué voz te sorprendió de esta lista. Recuerda, tu opinión es muy valiosa. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte al canal, comentar, compartir, seguirme en mis redes sociales y regalarme un gran like. Y si quieres conocer más de nuestros actores favoritos de Dramalandia, te dejo el siguiente video en pantalla, no te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Añón!